Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir una tarde de debate, de reflexión y de fútbol. Sobre todo va a ser una charla interactiva, en este caso sobre los 30 hábitos para ser un entrenador de fútbol más efectivo, cuyo autor es Iván Rivilla, nuestro amigo, que es doctor y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en Detección y Formación de Talento Deportivo, director del área didáctica y de la salud de la Facultad de Educación de UNIR, director del máster de Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte, es también miembro del equipo Tecnodev y podría estar así enumerando muchísimas más cargos y formaciones. Además, por orden de aparición, el primer libro no lo tengo, pero es coautor de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo, es también coautor de Neurociencia, Deporte y Educación, coordinador de didáctica de la educación física en infantil y primaria, y su última gran obra, que a falta de uno, yo tengo tres, porque tuvo la voluntad y la amabilidad de hacerme un regalo, y es un libro que yo creo que es de mesita para leer, reflexionar y bueno, aprender muchísimo. Por tanto, sin más dilación, Iván, bienvenido y tienes total libertad para comentar porque eres un experto en el mundo del fútbol y de la neurociencia, y además también coordinador del congreso que haremos de fútbol y neurociencia, y del libro, que también estamos ya con el primer borrador. Por tanto, aquí está la web del congreso, la alineación es espectacular y sin más dilación, Iván, tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Daniel, Juan Ángel, muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla, a este coloquio que vamos a tener, en el que, bueno, pues sobre todo poner en valor esa iniciativa que habéis lanzado, ¿verdad?, de este Congreso de Fútbol y Neurociencia. Creo que va a ser una oportunidad única de formarse digamos, en un campo de estudio que todavía está verde, que todavía falta por madurar y bueno, pues desde aquí pues intentar aportar este granito de arena, ¿no? En el día de hoy, en este caso, pues bueno, siempre me gusta decir bueno, pues en las charlas o la presentación del libro que trabajamos a través del libro, ¿no? Se trata de que hoy podamos extraer conclusiones a través del libro y no del propio libro. Y bueno, pues voy a estar abierto a vuestras preguntas, a vuestras, no sé, vuestras dudas, vuestros comentarios, reflexiones, críticas. Sé que muchos de vosotros lo conocéis el libro. Algunos de vosotros seguro que también lo tenéis por casa. Me ha llegado un montón de feedback por parte de mucha gente que habría hecho que el libro fuese muchísimo mejor. Vamos a trabajar en nuevos proyectos, obviamente, pero bueno, hoy vamos a intentar desgranar lo más significativo del libro y a partir de ahí, pues cualquier pregunta que tengáis será súper bienvenida y seguro que favorece y fomenta el diálogo, ¿no? Y la reflexión en este tema que tenemos aquí sobre el fútbol. Así es, Bueno, Iván. A mí me gustaría inicialmente que nos comentases pues, las 4 grandes dimensiones que tiene tu libro, porque es una propuesta muy innovadora, ¿no? Y muy, muy diferente a lo que hay en el mercado actual. Entonces, ¿cuáles son, cómo las configuraste y por qué están divididas de esta forma? bueno, a ver, humildemente creo que no hay demasiada literatura, digamos, con un carácter más divulgativo que nos aproxime como entrenadores a la práctica en el día a día, ¿no? Yo creo que eso era importante, tener ese canal desde, digamos, desde la ciencia, desde
las investigaciones de referencia a cómo llevo todo esto al campo, cómo llevo esto al terreno de juego. Y bueno, pues una manera de vertebrar digamos, este manual, ¿no? Porque lo digo muy a menudo en el libro, que esto no es una receta de cocina, esto no son unos hábitos que podamos implementar todos de golpe el próximo lunes cuando voy a entrenar, sino que se trata precisamente de reflexionar qué hago bien, qué hago mal y qué puedo mejorar. Y bueno, pues esas 4 áreas están relacionadas con, básicamente, el entrenador-jugador podría ser el primer espacio, es decir, cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo justificar ese proceso de enseñanza, eh, cómo podemos hacer que el jugador tenga la capacidad de desenvolverse mejor en el juego, que es, yo creo, sobre todo en el fútbol base, ¿no? Podría ser el criterio, digamos, de adaptación, de canalización de todo ese saber, ¿no? De toda esa destreza práctica. Luego tenemos un segundo bloque en el que hablamos sobre el diseño de las actividades, el diseño de tareas, diseño de ejercicios. Es decir, las tareas al final son la forma en la que podemos influir en el jugador, ¿no? Eso nos tiene que quedar claro. El entrenador puede influir al jugador desde diferentes vertientes, pero quizás digamos, la tangencial es la tarea, ¿no? Ese es el instrumento que tenemos. Entonces, bueno, pues cómo podemos estructurar mejor nuestra sesión, cómo podemos optimizar mejor el trabajo con los recursos que tenemos, cómo podemos hacer las sesiones con un mayor significado, con un mayor calado, que en realidad estemos enseñando en el entrenamiento aquello que vamos a emplear en el juego, ese conocimiento, ¿no? ¿Qué más? Tendríamos también el tercer bloque. Bueno, seguro, si me examináis de los 30 hábitos, seguro que suspendo, pero de memoria, el tercer bloque habla de cómo el entrenador interactúa en ese día a día, en esa actuación sobre las tareas, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo podemos generar un correcto feedback, una correcta retroalimentación, ¿no? Cómo debemos cuidar ese mensaje hacia nuestros jugadores, cómo podemos utilizar también el error como una fuente, como un recurso de aprendizaje, cómo se dan esos procesos no lineales en el fútbol, en el proceso bueno, en cualquier tarea, ¿no? Pero en el fútbol en particular, por la tipología de deporte, ¿no? En el que nos estamos enfrentando. No sé, algunos temas más concretos como, por ejemplo, por qué hacer demostraciones o por qué no hacerlas, como ejemplo de pauta de conducta previa al trabajo que estamos presentando. Pues todo este tipo de cosas estarían dentro de ese tercer bloque. Y un cuarto bloque que estaría relacionado con la dimensión humana, que no debemos descuidar, no podemos olvidar. Podemos ser un estupendo diseñador de tareas, un estupendo, digamos, analista de lo que pasa, del juego, pero detrás están personas, detrás están seres humanos, están jugadores. Y habitualmente estamos hablando de jugadores en etapas de formación, en etapas de evolución. Por tanto, pues todo lo relacionado con la motivación, con la generación de interés, cómo implicarse, cómo ser un ejemplo para ellos. Y el último punto, ¿no? Que sería cómo ser felices, que es, yo creo que lo más importante, ser felices, que nos guste lo que estamos haciendo. Y eso es vital para un entrenador. Entonces, en lugar de padecer como entrenadores, yo diría, ser felices como entrenadores, ¿no? Y hacer felices a nuestros jugadores. Genial. Analizando dentro de las 4 dimensiones se ubican los 30 hábitos, ¿no? Y es muy significativo que en todos los hábitos pues aparecen palabras como aprendizaje, creatividad, práctica significativa, aspectos perceptivos, juegos modificados, aparece el error como fuente de aprendizaje, toma de decisiones, lo que tú comentabas, la motivación, la felicidad, las relaciones socioafectivas. Esto sería un cambio de paradigma en el fútbol que antiguamente pues se basaba todo en la preparación física, ¿no? Prácticamente. Y en la actualidad
ya se produce una perspectiva más comprensiva de lo que es el juego. Claro, y yo creo que es una de las claves. Es un avance. No deberíamos entrenar por experiencia, ¿no? Aquello que hice hace 15 años, aquello que hicieron conmigo hace 20 años. Yo creo que precisamente para eso hay, bueno, pues publicaciones, artículos científicos detrás de la barrera. Y también esto se tiene que retroalimentar con la propia experiencia de aquellos profesionales que en el día a día se desenvuelven con equipos de más o menos nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es favorecer el proceso de aprendizaje, el proceso de adquisición de una serie de una serie de competencias, de destrezas, ya sea a nivel motriz, a nivel cognitivo, y para eso, pues bueno, pues hay un cambio de enfoque o debe haber un cambio de enfoque sustancial. Insisto en que no se trata de ir incorporando todos y cada uno de los hábitos de manera casi a trompicones, ¿no? En un momento determinado, sino que de manera progresiva ver en qué podemos mejorar, cuáles son aquellos elementos en los que vemos que nuestros jugadores se sienten más cómodos, son capaces de generar luego un proceso de transferencia hacia el juego. Y hay un cambio de paradigma, claro, desde paradigmas, digamos, más relacionados con aspectos conductistas, ¿no? Estímulo-respuesta, como si fuésemos un ordenador, como si fuéramos un pendrive que se inserta en un PC, a un paradigma de carácter constructivista en el que hay un proceso consciente del jugador como fuente de aprendizaje, ¿no? Y la labor del entrenador es crucial ahí, en esa labor de guía, de qué hace falta, cómo utilizamos tu error, sabemos que te vas a equivocar en esto, cómo podemos reconducir la situación, ¿eh? Todo este tipo de cuestiones que se trabajan y que se tratan en el libro, ¿no? Como tú bien sabes y como bien citas en el libro, pues dices que el fútbol es un deporte complejo, dinámico, interactivo, impredecible, en el que prácticamente dos acciones nunca se van a repetir. Lógicamente, con el parón que hay en la actualidad, comentamos fuera de micro que venía una publicación hoy en un diario deportivo de Pepe Portolés, que va a ser ponente en el Congreso, que decía: es imposible que una persona en casa ponga en forma a los ojos, a los sensores, a los factores que generan información. Y es curioso porque la imagen que salía era los deportistas enseñando la tableta, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones puede tener que no se estén trabajando estos estímulos? Bueno, yo creo que está claro y aquí todos o la mayoría sois entrenadores, estoy seguro que estáis intentando conectaros vía Zoom, vía cualquier red social, cualquier herramienta con vuestros jugadores y al final podemos mejorar al individuo desde un punto de vista físico, exclusivamente físico, ¿eh? Pero por suerte nuestro deporte es tan rico y tiene estas características que hace que casi sea impredecible, ¿no? Ese proceso. Entonces, realmente lo valioso, aquellos buenos entrenadores se caracterizan ¿por qué? Bueno, pues por tener una buena capacidad para fomentar las interacciones entre ese grupo de jugadores que este entrenador es capaz de sacarles un rendimiento máximo y sin embargo no sabemos por qué este otro entrenador con los mismos entrenadores, con los mismos jugadores no es capaz de ofrecer ese rendimiento. Pues es un poco la metáfora, ¿no?, de lo que nos podría pasar hoy en día. Todos podríamos hacer ahora mismo un entrenamiento poniéndonos a hacer flexiones, haciendo fondos, haciendo esto aquí cada uno en nuestra casa, pero luego si tuviésemos que acompasar todos y cada uno de estos movimientos que estamos haciendo a una realidad en la que encima tenemos un adversario, tenemos tantos condicionantes como el fútbol, pues se nos escapa, ¿no? Se nos escapa desde luego. Sí, yo sigo revisando aquí el libro, que lo tengo subrayado, con anotaciones, lo he leído ya 2 o 3 veces, porque cada vez que lo lees aprendes cosas nuevas.
y eso es muy positivo. Muchas Tanto en el gracias. libro de Neurociencia, Deporte y Educación como en el de 30 hábitos, tú citas el estudio de los japoneses que incluyen el cerebro de Neymar, ¿no? En concreto la corteza motora. ¿Nos Ujú. puedes explicar en qué consiste la importancia y también los procesos de incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente, que sería un proceso formativo, ¿no? Desde la cantera hasta la élite? Claro. Mira, esto, bueno, tú bien lo sabes porque tú eres psicólogo y poco voy a poder enseñarte a ese respecto, pero tú bien sabes que todo esto viene exportado precisamente de las ciencias de la psicología, ¿no? Y viene exportado a la educación física o a la formación deportiva como, bueno, pues como un área complementaria. Y ahí hablamos de esos 4 procesos que has mencionado, ¿no? En primer lugar, de lo que podríamos denominar la incompetencia inconsciente. Bueno, está recogido en el libro, por supuesto, como decías. Es un proceso inicial en el cual el jugador, y poneros todos vosotros en la memoria, hacer memoria con ese primer jugador de 6, 7 años que se incorpora a vuestro equipo, que todavía es incompetente porque no es capaz de dar un pase, no es capaz de controlar bien el balón, no es capaz de hacer bien un saque de banda, pero es que además es inconsciente de esa incompetencia, es decir, no sabe cuándo tiene que utilizar un pase, no sabe cuándo tiene que utilizar ese disparo, no sabe cuándo es adecuado realizar una finta, un desmarque. Es decir, ese sería el primer eslabón del que partimos todos prácticamente en cualquier destreza, en cualquier habilidad, eh, ya sea deportiva o ya sea de nuestro día a día. Luego pasaríamos a un proceso en el que seríamos conscientes, pero todavía incompetentes. Es decir, yo no tengo la capacidad todavía de dar un pase, no tengo todavía la capacidad de hacer ese disparo a portería, pero ya sé, ya tengo esa conciencia, ya sé que en lugar de haber disparado, tenía que haber puesto el balón a mi compañero. Ya sé que ese gol que nos han metido ha sido por ese pase que he dado en horizontal a mi otro compañero en la defensa. Ahí es importante que el entrenador sea consciente de eso, tenga una cierta capacidad de análisis sobre en qué dirección van los errores. Si el error se da por incompetencia o por inconsciencia. Es importante que tengamos que seamos certeros en ese análisis, porque si es por incompetencia, probablemente la próxima vez va a ser capaz de dar el pase, pero si es por inconsciencia, va a volver a repetir ese pase mal ejecutado en el próximo partido, en la próxima jugada. Bueno, y luego tendríamos el tercer escalón, que sería cuando el jugador llega a un proceso de competencia a través del entrenamiento, a través de la práctica, a través del día a día. El jugador es competente, se hace competente progresivamente, es capaz de dar ese pase, de realizar un buen desmarque, de realizar un apoyo cuando tiene que hacerlo y obviamente tiene un proceso de conciencia, ¿no? Es decir, bueno, pues necesito estar con mi foco atencional sobre este desmarque, sobre cómo coloco mi pie cuando voy a recibir, etcétera, etcétera. A ese paso, como vais a poder vosotros mismos comprobar, no es un paso sencillo, no es un paso al que lleguen todos y cada uno de vuestros jugadores. Es un objetivo, es un reto que debemos ir marcándonos de forma progresiva, trabajando diferentes capacidades, contenidos, llamarlo como queráis. Y el proceso, digamos, superlativo, el último de ellos, el último escalón, sería el proceso de competencia inconsciente. Y aquí viene al hilo el estudio que comentaba mi colega Juan Ángel, ¿no? Eh, en ese estudio se corroboraba cómo las áreas de la corteza frontal o prefrontal El área motora, sí. del área motora se activaban escasísimamente en un jugador de élite con respecto a jugadores de menor nivel. Es decir, Neymar no estaba pensando aquello que estaba haciendo. Mirad, es el ejemplo que pongo en el libro, ¿no?
la mayoría de vosotros tendréis carnet de conducir, ¿eh? Y en ese proceso de aprendizaje, en la primera sesión de clase, ¿eh? Cuando nos subimos al coche por primera vez, pues estamos atentos a múltiples estímulos. El cinturón, el volante, coloco el retrovisor, coloco el otro retrovisor, el pedal del freno, vamos estresados, ¿no? Tenemos que mirar un montón de cosas. Sin embargo, ahora mismo somos capaces de ¿qué? Bueno, pues hacer de todos estos movimientos de manera automática, sin pensar en ellos. No pienso que tengo que mirar al retrovisor antes de salir por ese cruce. No pienso en meter segunda cuando estoy tal. Bueno, pues eso es lo que a un futbolista también, digamos, un crack de un jugador normal también le diferencia. La capacidad de predecir, la capacidad de anticipar. Y eso se da, digamos que, aplicando situaciones en el entrenamiento que se aproximen a la realidad competitiva, aproximando el contexto de juego. Esa sería mi pequeña frase o mi pequeña idea bueno, pues que ojalá ahí nos quedase, ¿no? Entrenamos para competir, no entrenamos para entrenar. Genial. Tú que tienes un espectro profesional muy amplio, ¿no? Desde la élite a las etapas formativas, hay un hábito que, bueno, a mí me gustan todos, pero hay que ir seleccionando porque son muchos. Pero incluyes aquí, sitúa al cerebro como eje del aprendizaje. También somos conscientes que prácticamente a la élite, pues no sé si llega a un 0,1%. A la élite estoy hablando de primera y segunda. ¿Y qué hacemos con el 99,9% restante, no? Por eso tú indicas, sitúa al cerebro como eje del aprendizaje. ¿Por qué es tan importante mantener esta filosofía o esta propuesta pedagógica que tú incorporas en el libro? Claro, pues no sé, preguntémonos todos, con 7 o con 8 años, por qué queríamos ir a clase de fútbol. Bueno, pues queríamos ir a clase de fútbol a jugar. Básicamente queríamos ir a jugar. Queríamos aprender mucho, pero queríamos aprender jugando. Y esto es vital. Necesitamos mantener en nuestros equipos, pues a un cierto número de jugadores en esa base, para que esa base de la pirámide vaya creciendo progresivamente hasta ese estrecho, ¿no?, canal del alto nivel. Entonces, yo creo que es muy importante en esta base diferenciar bien entre lo que podría ser el proceso de orientar digamos, hacia la victoria o hacia el obtener un buen rendimiento, ¿no? Yo creo que debemos exigir, debemos estimular para que haya un buen aprendizaje, un buen nivel competitivo en cualquiera de nuestros grupos. Porque tener un buen nivel de rendimiento es aproximarnos a esos retos que hemos expuesto, ¿no? Esos objetivos que queremos alcanzar con nuestro grupo de jugadores. Lo que no podemos es orientar hacia la victoria, porque ya sabéis, ¿no?, la victoria depende de muchos factores, no solo depende de nuestro desempeño, al menos en nuestro deporte. Entonces, creo que es crucial. Ponemos el cerebro en el foco, ¿por qué? Porque estamos dando pie a favorecer comportamientos conscientes, el porqué de las situaciones, el porqué de esto que estamos trabajando, que se va a extrapolar, que se va a transferir a la realidad competitiva. Que de los 1000 jugadores que han pasado por nuestras manos en nuestra vida llega uno a la élite, pues mejor, pero que si no llega tampoco debemos frustrarnos, tampoco creo que debemos pensar que estamos haciendo un mal trabajo, sino que eso depende, pues, de muchos más condicionantes, ¿no?, de muchos más aristas. Y en este caso, centrándonos en la propuesta del Congreso, en la propuesta del proyecto que tenemos, del libro que estamos elaborando, ¿qué papel crees que va a jugar la neurociencia en el mundo del fútbol? Por ejemplo, hay algunos libros de entrenadores de élite que dicen que su semana la planifican en función de las áreas del cerebro, ¿no? Pues si quieren trabajar más el área órbito-frontal de la toma de decisiones, pues miércoles y jueves hacen una contextualización de juego
para trabajar esas áreas. Si, por ejemplo, quieren trabajar más el área motora, pues hacen ejercicios de técnica. También hablan, por ejemplo, que ellos tienen en cuenta cuando hay competiciones largas y partidos más allá de 90 minutos, no solo la fatiga de glucosa a nivel muscular, sino que tienen también la fatiga de glucosa a nivel neuronal. Es decir, que ya hay muchas investigaciones, hay muchos estudios, los entrenadores empiezan a escribir, a formarse conscientemente de lo que hacían bien intuitivamente. Es decir, ¿qué papel crees que va a jugar la neurociencia en este contexto tan amplio y tan maravilloso como es el fútbol? Pues, a ver, yo creo que está asociado un poco a la idea de que todavía desconocemos el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, en la medida que vamos aproximándonos a su conocimiento de forma compleja, en una tarea también de manera compleja como es el fútbol, pues la relevancia va a incrementar exponencialmente hasta el punto de vista de que, como dices, hay programaciones en las que, digamos, que esos objetivos se van organizando, ¿no? Se van ordenando en base a esas funciones ejecutivas o funciones de nuestro cerebro. Yo creo que tanto un buen conocedor del cerebro como, bueno, una línea de trabajo que llevo con algunos colegas, ¿no? Sobre factores hormonales son los dos próximos integrantes de un staff técnico. Está claro que esto tiene que estar interrelacionado, los cuerpos técnicos tienen que tener un carácter multidisciplinar y las diferentes aportaciones en función de las diferentes perspectivas y estructuras pueden ayudar, pueden mejorar, ¿no? Pueden optimizar el rendimiento. Al final, por suerte o por desgracia, en el fútbol no hay una tecla que toco esto y ya todo funciona, sino que son muchos. Es un poco casi como el funcionamiento del propio cerebro, ¿no? Funciona de esa manera sistémica. Sí, aquí paso ya a las preguntas que nos plantean los compañeros, que son todas súper interesantes. Veo que aquí hay un nivel muy alto y que luego tienen muchas curiosidades. Uno de los compañeros, compañera, pregunta que, lógicamente, estamos hablando de la preparación física en esta época, pero en este caso comenta que sí es importante también la preparación mental y cita específicamente la visualización. Bueno, pues en esos procesos, desde luego que el experto eres tú, más que yo, ¿no? Pero creo que si me puedo aventurar, y aunque no esté demasiado asociado, ¿no? Bueno, está muy asociado con el Congreso, por supuesto, menos con el libro, pero desde mi punto de vista bueno, que son procesos también intuitivos que permiten también, en cierta medida, asociar esas ideas de las que estábamos hablando de transferencia. Aunque, pues bueno, tenemos el factor limitante, ¿no? Ese constraint sobre bueno, pues digamos, la cohesión y el trabajo colectivo, ¿no? De esta tarea. Pero bueno, insisto en que quizás seas tú también que puedas concretar. Sí, básicamente en este caso es lo que tú comentas. Existen muchas técnicas que se ha comprobado que, por ejemplo, la visualización, cuando un deportista está lesionado, le sirve para activar áreas cerebrales. Lo que pasa es que tampoco se pueden introducir en esta época placebos. De todo, vale. Es como un equipo cuando va mal y se incorpora el psicólogo, ¿no? No hay que incorporar el psicólogo deportivo a un equipo cuando va mal, hay que incorporarlo para optimizar todos los procesos, porque lógicamente el fútbol, pues como dice Valdano, ¿no? Un equipo es un estado de ánimo y en este caso la parte emocional, la parte de marcadores somáticos, la parte de experiencias agradables, en la élite va a ser fundamental para tomar decisiones. Por tanto, entrenamiento de visualización sí es positivo, pero lógicamente hay que saber cómo hacerlo.
En esa línea, Juan Ángel, y perdona que no cierre esta pregunta porque creo que es interesante, se publicaba un estudio hace poquito en el que se analizaban esos factores hormonales a los que hacía referencia y se veía cómo en un equipo de primera división, previamente, días antes de que destituyesen a su entrenador, había una carga importante de testosterona. Y hubo un repunte impresionante, como una multiplicación de por 4 o por 5, cuando se incorporó el nuevo entrenador, sin que hubiera tocado nada, sin que hubiera visto todavía siquiera a la plantilla. Entonces, bueno, creo que estos elementos están muy íntimamente Sí, están relacionados. interrelacionados. Es como se comenta que el cuerpo es orgánico, es sistémico, influye en los procesos hormonales, influye en las emociones, influye en las expectativas. Vamos, influye, el deportista está influido por muchos factores, al igual que cualquier ser humano. Uh -huh. Aquí hacen una pregunta muy interesante también, que dice así: ¿se debe contextualizar el entrenamiento en las fases que han nombrado, ¿no? En incompetencia, competencia, inconsciencia y consciencia? Es decir, yo creo que la pregunta, no sé si se refiere a que estas fases se deben incorporar en diferentes etapas, que sería lo más coherente, y no trabajarlas en un mismo año, porque en un mismo año, en Claro. una misma temporada, yo creo que no es viable. Deben estar asociadas, lógicamente, a conceptos del juego que estemos ensayando, ¿no? Y que están íntimamente relacionados. O sea, digamos, el establecer la secuencia espacio-temporal cuando yo voy a dar el pase a un niño y poder enseñarle cuándo es el momento adecuado o por qué es el momento adecuado de realizar ahora un desmarque y cuándo es mejor realizar un desmarque de apoyo, pues tiene que haber un proceso adaptativo y además contextualizado plenamente. Desde mi punto de vista, en este sentido, esos modelos comprensivos de los que hablábamos antes cobran un papel enormemente relevante, porque no solo enfocan, no solo ponen la luz sobre el proceso ejecutivo de hacer ese pase, sino que anticipan un poquito a ese proceso y establecen el cuándo doy ese pase, por qué doy ese pase. Es decir, tenemos que darles herramientas para comprender el porqué del por qué hacen esto, por qué hacen aquello otro. De esta misma manera, esto influirá positivamente en la propia competición. Ahí no vamos a estar nosotros para poder parar la competición, para poder parar el partido y realizar la corrección in situ. De manera que todo esto tiene que ser previo, tiene que estar anticipado y trabajado. Muy bien, estupendo. Al final, todo está interrelacionado, porque sería un viaje como del sistema límbico emocional, de que te guste el deporte, que es lo que comentabas, te vas al córtex prefrontal, a las funciones ejecutivas, yo reflexiono, yo pienso, yo comprendo el deporte, y luego ya en la élite parece que se baja otra vez de nuevo, porque obviamente las decisiones que se toman en milésimas de segundo no son conscientes, son inconscientes. Y en este caso tenemos a Paco Alarcón en el Congreso, que es experto en inteligencia intuitiva, que nos hablará de estos procesos. Estoy enlazando con una pregunta que hace el compañero de Neymar, que cuando has hablado de Neymar se refería a que la ejecución de la técnica, Neymar la tiene muy automatizada en el área motora. Por eso, como tú bien indicas en los libros, libera los aspectos perceptivo-cognitivos para explorar el entorno y ver cuál es la situación de sus compañeros, de los adversarios, del portero, bueno, del balón en este caso no, de la portería. Pero no hay que mezclar eso con las decisiones inconscientes que toman los jugadores, ¿vale? Porque esto, digamos que es a nivel down. Una decisión de un jugador no va al córtex prefrontal, porque si no, tardaría mucho tiempo. De hecho, has tuiteado hace poquito el documental de Pérez Tupiña que preguntan de Siniesta, ¿no? ¿Y tú cómo haces estas cosas tan rápidas? ¿Te das cuenta?
Y él dice, es una pregunta para mi cerebro, y yo creo que contesta, es una respuesta magistral, Sí, ¿no? sí, sí. El proceso de toma de decisiones en este caso es inconsciente. Era para conectar con una pregunta que tenía un compañero. Te planteo una más. Sí. ¿Crees mejor un trabajo específico o ir introduciendo los diferentes elementos en el día a día y en cada momento según las diferentes situaciones que se vayan produciendo? Bueno, entiendo que se refiere a, cuando habla de elementos, hablará de conceptos del juego, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que es importante partir digamos, de ese entorno salvaje que es el juego. Y en ese juego, pues es difícil de poder separar un desmarque de un apoyo, de un movimiento de basculación, de un repliegue, de un pase, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí podemos hacer es hacer, digamos, que el jugador ponga el foco en aquellos conceptos que nosotros creemos que son adecuados e importantes que vayan sabiendo en cada uno de los periodos evolutivos de ese proceso de aprendizaje. Entonces, en los primeros estadios, probablemente, posiblemente, digamos, el concepto básico es el jugador y el balón. Y a partir de ahí tenemos que ir incluyendo, digamos, nuevos estímulos, nuevos contextos que ayuden a desarrollar eso. Eso no quiere decir que ese jugador balón tengamos que trabajarlo de manera descontextualizada al juego, sino que vamos a poner el foco en esa situación y podremos mejorar conceptos o contenidos como o comportamientos, llamarlo como queráis, como el pase, como el regate, como el tiro, pero siempre o con la mayor carga, con el mayor tiempo posible en situaciones, digamos, de contexto específico, de contexto de juego, a través de situaciones de uno contra uno, de dos contra uno, de superioridades numéricas, pues bueno, al principio obviamente dando pie a la facilitación de las tareas, posteriormente, pues bueno, intentando limitar esos comportamientos para pues, asemejar a la realidad, ¿no? muy bien, estupendo. Otra pregunta que plantea un compañero o compañera es, para que el aprendizaje sea más significativo, ¿crees que es preferible que la sesión de entrenamiento esté orientada a un solo contenido, ejemplo, salida de balón, o es mejor que contenga contenidos diferentes? Es que desde mi punto de vista va a tener contenidos diferentes, va a tener comportamientos diferentes, no vamos a trabajar solo y exclusivamente la salida de balón como tal. Ahora bien, nosotros a través de esa tarea, de esa actividad jugada, podemos poner el foco, como decía, en la salida de balón y en establecer esos 4 o 5 comportamientos adaptativos en función de, pues, por ejemplo, el rival, en función de nuestras posibilidades, en función de nuestro modelo de juego, poder experimentar, ¿no? Pero yo creo que conviene no separar para luego unir. Si nosotros somos capaces de presentarles a nuestros jugadores el juego tal como es, el jugador probablemente tendrá más herramientas para poder visualizar en la competición ese juego que le hemos presentado y que está en ese momento, ¿no? Esa competición que está en ese momento. Por eso yo insisto en que cuando estemos trabajando esos conceptos intentemos siempre interrelacionar, bueno, pues, o pivotemos sobre un concepto e intentemos interrelacionarlo con las situaciones, con las asociaciones que se dan en nuestros jugadores, ¿no? Pues una salida de 3, pues colocamos 3 jugadores, colocamos 3 oponentes, una salida de 4, pues colocamos los 4 jugadores, colocamos una serie de oponentes y a partir de ahí podamos ir desarrollando, digamos, esas destrezas adaptativas hacia el contexto. Genial. Otra pregunta que es muy interesante. Si quieres, tú haces una parte y yo hago la segunda.
dice, ¿cómo mejorar la fatiga que genera la carga mental? Bueno, obviamente yo creo, bueno, desde mi punto de vista, sin ser experto en la psicología y por eso me centro más en el ámbito pedagógico, creo que es importante saber manejar, digamos, los conceptos o la retroalimentación que podemos hacer sobre las exigencias que podemos hacer sobre el jugador. Es importante que nos ciñamos en ese concepto de fatiga mental, que nos ciñamos a ofrecer correcciones sobre aquellos objetivos o aquellos puntos que estamos trabajando en ese momento. Es importante que no dispersemos en esa medida al jugador con otras demandas, con mensajes cruzados o con mensajes que puedan llegar a equívoco, ¿no? Y luego, bueno, pues en cierta medida, como comentábamos al principio, se trata de estimular, se trata de crear y de que el jugador experimente y, bueno, pues nosotros también necesitamos utilizar el error en esa línea como una fuente de trabajo, de mejora y de aprendizaje. No sé si va por ahí la pregunta, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Y si me permites, la voy a cumplimentar diciendo que el cerebro humano, un cerebro adulto, pesa aproximadamente el 2% del peso total. Es decir, para una persona de 70 kilos, el cerebro pesa un 1,4, 1,5 kilos. Sin embargo, el consumo de oxígeno y de glucosa es entre el 20 y el 25%. Uh-huh. Lógicamente, a nivel técnico, cuanto más automatismos existan, más alimento va a tener el cerebro para otras partes, ¿no?, necesarias. Pero además, que esto procede de todo el cuerpo, de la vascularización cerebral, en el cerebro hay unas células parecidas a la glía, los astrocitos, que también liberan glucosa, es decir, son unas células neuronales de apoyo a las células que hacen el trabajo, que generan glucosa cuando el cerebro las necesita. Lógicamente, a medida que aumenta la fatiga, no solo muscular, que se ha estudiado mucho la fatiga muscular, sino que a medida que aumenta la fatiga cognitiva, los errores son mayores. Por eso hay jugadores que son muy fiables, pues todos pensaremos en jugadores como Xavi, Xavi Alonso, Iniesta, Kroos, Busquets, que prácticamente tienen un porcentaje de pase muy alto, y es porque no solamente tienen automatizados los aspectos técnicos, sino que también su cerebro es muy eficiente. De hecho, es lo que se puede llamar la rebelión de los bajitos, que ya unió Luis Aragonés y en este caso del Bosque les dio continuidad. Por tanto, no solo debemos tener en cuenta esta preparación puramente fisiológica, física y muscular, sino esta preparación también cognitiva, que hay muchos entrenadores que la tienen en cuenta. Y un compañero preguntaba aquí, uniendo esta cuestión, que si es contraproducente cargar en exceso cognitivamente un entreno de viernes. El libro que os comentaba va sobre José Mourinho y precisamente dice que la carga cognitiva la mete en mitad de la semana. Y los viernes, lógicamente, pues es más aspectos técnicos, más relajados, pero lógicamente que no implique tanto cognitivamente y en la toma de decisiones al deportista. Vale, vamos. Hola Iván, en mis entrenos de calidad hay mucha carga cognitiva. No obstante, alterno microciclos de este tipo con otros, donde la carga cognitiva es muy baja, incluso dentro de la misma sesión. Si meto una tarea muy compleja a nivel cognitivo, intento meter otras donde lo cognitivo sea ínfimo. Y pone cómo periodizar estos entrenos. ¿Cómo sé si me quedo corto o me paso en cuanto a la carga cognitiva?
¿recomiendas algún indicador para controlar esto? Esta pregunta es compleja. Se las trae, ¿no? Pero, claro, es que, bueno, quizás tú conozcas alguna escala. Obviamente hay bastantes estudios. Hoy he leído por lo menos últimamente como 2 o 3 estudios que correlacionan, perdón, en la escala de Bohr, la escala de esfuerzo percibido, no solo con indicadores de carácter físico, sino que también con indicadores de carácter cognitivo. No sé si tú estás al corriente de eso, pero creo que podría ser un buen instrumento para poder emplear, para poder utilizar, puesto que, en definitiva, podríamos aludir a esa frase de perdemos y por eso no corremos, o no corremos y por eso perdemos, ¿no? De la que tanto se ha debatido. Es decir, me encuentro cansado a nivel mental y eso hace que mis piernas no se pongan en funcionamiento y eso hace que yo pierda, o son mis piernas las que hacen que se canse mi mente y por eso perdemos, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde está el punto de partida? Sí, y en este caso también un indicador muy chulo sería si en condiciones de fatiga un jugador falla un pase por aspectos técnicos o falla un pase por aspectos decisionales. Damos por hecho que en la élite la técnica está automatizada, pero lógicamente la toma de decisiones, dado que el juego es cambiante, es variable, es complejo, a medida que se incrementa esta fatiga cognitiva, lógicamente se deteriora también la toma decisional, ¿no? Sería por aquí. Exacto, exacto. Vale, otra cuestión que plantean. Para que se dé ese proceso de inconsciencia a consciencia, ¿recomiendas que se realicen tareas analíticas y más individualizadas y progresivamente se vaya incrementando la toma de decisión? ¿O crees que es más conveniente partir del juego real? Vamos a ver, ¿qué tendríamos ante esta situación? Y es una pregunta muy interesante. Nosotros, ¿cómo podemos almacenar de forma inconsciente todas estas destrezas? Las podemos almacenar de forma inconsciente cuando se han dado en un contexto real. De nada vale automatizar de manera inconsciente un pase que estoy dando contra la pared, porque no requiere de los mismos componentes a nivel perceptivo y a nivel decisional que va a requerir en la acción, en la realidad. De manera que única y exclusivamente vamos a poder hacer una carga de esa inconsciencia que estábamos hablando cuando partimos de situaciones abiertas, jugadas, en las que estamos estimulando, estamos variando. Yo os aprovecho para recomendar una pequeña secuencia de trabajo que os haga reflexionar. Sería la siguiente. Partimos de situación abierta, en la que, por ejemplo, estamos trabajando las líneas de pase junto con los desmarques, todos los elementos relacionados con la asociación entre jugadores próximos. Por eso buscamos situaciones de 3 contra 3. Partimos de esa situación. Movemos y practicamos. Y hay un proceso de reflexión sobre eso. Un proceso guiado, no es un proceso dirigido. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no había continuidad? ¿Qué sientes? Es decir, hacemos partícipes de forma declarativa a nuestros jugadores. Necesitamos también fomentar ese conocimiento, digamos, conceptual del juego, porque eso nos ayudará. Hay muchas investigaciones, varias investigaciones que hablan de la relación entre ese conocimiento conceptual, declarativo y el conocimiento procedimental. Bueno, pues después de esa fase de reflexión, lo que hacemos es facilitar la tarea. Damos alguna pincelada con la cual facilitamos. Creamos una superioridad. Estamos trabajando por fuera, pues creamos 2 comodines por fuera, jugamos 5 contra 3. Y después volvemos a la situación inicial. Ahí ahí hay un proceso de reflexión. Vamos siempre con tareas, como veis, abiertas, una tarea abierta, un proceso de reflexión, tarea bueno, abierta, aunque con condicionantes, y acabamos con tarea abierta o con una situación real de juego en la que intentamos implementar
esos conceptos, esas destrezas. Esto es un aprendizaje que no se va a dar de manera lineal y automático. Obviamente que es mucho más sencillo visualizar el aprendizaje de un concepto técnico como puede ser un pase, en el que si yo estoy durante una hora dando pases a la pared, al final, al final de esa hora veo que sé dar un pase a la pared, ¿no? Habitualmente, a un conocimiento menos visible, pero más duradero, que va a ser el cuándo doy ese pase, ¿no? A través de esas situaciones. Probablemente la significatividad de cuándo doy ese pase en ese momento, digamos, me proporciona muchísimo más conocimiento que ese otro pase descontextualizado. Por eso yo recomiendo en la mayor parte de los casos que intentéis aplicar este modelo, ¿no? O esta perspectiva, ¿eh? Pero bueno, como todo, esto siempre son, no sé, recomendaciones, sugerencias en base a, obviamente, a lecturas, en base a la investigación, en base a la experiencia. Aquí no hay nada que esté escrito, no hay un ABC, no hay una receta de cocina que tenemos que seguir estos pasos sí o sí. Esto es justo todo lo contrario. Plantean por aquí también, ¿qué opinas de la frase simplista, la neurociencia es hacer pensar al futbolista? ¿Y qué nos aporta la neurociencia a mayores? Yo lo de mayores no lo acabo de entender. Yo creo que se refiere a la expresión a mayores, a más, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, es que digamos que la neurociencia lo que hace, en lo que pone el foco es en el funcionamiento del cerebro, ¿no? No es hacer pensar al futbolista, sino saber cómo piensa, que es más importante. Y en base a establecer cómo se dan esos procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces los entrenadores tendremos más herramientas, más capacidades para poder incidir, para poder influir en ellos, ¿no? Que es de lo que se trata. Nosotros no podemos salir a jugar con el joystick, ¿no? Como pasa con los e-gamers, ¿eh? Nosotros tenemos que dotar al jugador para que se desenvuelva y eso se fundamenta en hacerles pensar, en hacerles reflexionar y comprender el juego. Y eso, pues yo creo que desde la neurociencia estamos poniendo cada vez más piedras, ¿no? en esa casa, en esa construcción. Es básicamente lo que tú comentas, Iván, del proceso de guía, de reflexión, de liberación, juego, porque hay que tener en cuenta que el cerebro de un adulto tiene 86.000, 89.000 millones de neuronas y cada neurona conecta con otras 1.000 o incluso 10.000. Esto da lugar aproximadamente a 10 elevado a 14, es decir, un 1 y al lado 14 cero de conexiones sinápticas. También es importante saber que el cerebelo tiene el 80% de esas neuronas en un espacio de un 10% del cerebro, es decir, que hay mucha densidad neuronal en el cerebelo. Por tanto, en este caso, estáis preguntando sobre neurociencia. ¿Qué sucede? Que el entrenador tiene que guiar, tiene que facilitar esta neuroplasticidad, esta neurogénesis, esta neurosinaptogénesis, esta poda sináptica. Es decir, son conceptos que desde la práctica se van a justificar y se van a investigar en la teoría. Por tanto, la neurociencia está aportando un valor gigante. Un ejemplo muy claro, el homúnculo de Penfield, si lo visualizáis ahora mismo, si os dais cuenta, tiene las manos muy grandes, los labios muy grandes a nivel sensorial y motor. Por tanto, la complejidad de hacer un deporte como el fútbol, que evolutivamente, ¿no?, o filogenéticamente el ser humano no está preparado para ello, pues conlleva muchas horas de entrenamiento, muchas horas de juego, muchas horas de diversión, muchas horas de comprensión, que es lo que está exponiendo Iván de manera magistral. Pone aquí, ¿qué valoración hacéis acerca de que aumentando la intensidad y la complejidad de la tarea se potencia la concentración y esto
asimismo facilita el anclaje del aprendizaje? Bueno, yo creo que esto está muy asociado a las experiencias agradables y a las experiencias positivas en el juego, ¿no? Yo creo que Francisco Mora lo dice y tú, Juan Ángel, también lo mencionas muchas veces, que el mayor motor para el aprendizaje es precisamente la motivación. Entonces, tenemos que tener cuidado, desde mi punto de vista, con saturar ese proceso de fatiga mental en el jugador, no colapsarlo, porque eso puede generar precisamente el efecto contrario, unas experiencias que pueden ser desagradables y, por tanto, un aprendizaje que puede alejarse de esa, significatividad, sí, perdón, a la que estamos haciendo mención, ¿no? Así que yo trataría de cuidar esos picos de fatiga a nivel mental, a nivel físico, obviamente, e incluso a nivel emocional, ¿no? Vale, aquí plantean también que si podemos comentar ejemplos prácticos de visualización, como ha comentado Iván y como he comentado yo, tenemos algunos principios, pero yo no soy experto en hacer visualización. Lógicamente consiste en practicar cerebralmente los ejercicios, pensar cómo se mueve una pierna o cómo se mueve un brazo o cómo se hace una jugada, y se ha demostrado que hay una reacción muy similar a cómo se produce en situación real de juego. Pero en este caso hay que ser humildes y no somos especialistas en visualización. ¿Qué opináis de los ejercicios que consisten en automatismos? Pregunta a quien hace la pregunta. ¿Te refieres a ejercicios técnicos? ¿Te refieres a intentar integrar automatismos colectivos? ¿A qué te refieres con automatismos? Para poder concretar mejor. Mientras replantea y reformula la pregunta, dice un compi: me gustaría saber cómo veis el descubrimiento guiado vía imágenes y vídeos para compartir con los jugadores ahora que están en casa. Pues es que eso es otra arista más, es otro recurso más. Desde mi punto de vista, no pueden ser sustitutivo del comportamiento, de las conductas prácticas, ¿no? Pero sí que pueden ayudar, sí que permiten contribuir, pues bueno, pues a conocimiento de pequeños detalles, bueno, pues pequeños errores o pequeños elementos positivos que estemos haciendo. Entonces, bueno, pues como todo equipo multidisciplinar del que estábamos hablando, pues eso también es una buena forma de dar un feedback, ¿no? Un feedback visual en este caso sobre la tarea, ¿eh? Genial. Y ahora el compañero replantea la pregunta y nos dice que son automatismos colectivos. Evoluciones en el juego 11 contra 0. Vamos a ver, nosotros cuando estábamos hablando de automatismos, cuando hablábamos del proceso de competencia inconsciente, estamos hablando a la capacidad que tiene el jugador de generar una respuesta anticipatoria, porque digamos que conoce el contexto, ha experimentado muchas veces ese contexto y por tanto tiene la capacidad de, con sus recursos, ofrecer diferentes alternativas, diferentes respuestas, ¿no? De manera automática. Esto que estamos bueno, sobre la pregunta del, digamos, generar automatismos colectivos, pues pueden servir para descender el nivel de incertidumbre en situaciones concretas. Por ejemplo, una jugada a balón parado. Pero yo me preguntaría, ¿en qué medida debemos emplear nuestros escasos recursos, como son los de entrenadores de base, recursos temporales en este caso, tengo 2 días para entrenar, ¿no? En ese tipo de situaciones?
Ahora bien, si nosotros estamos con un club de primera división, un club profesional, en el que podemos hacer 8 sesiones de entrenamiento a la semana, pues entonces obviamente que generar automatismos de este tipo va a favorecer a que el jugador en un momento determinado sepa el comportamiento que tiene que operacionar, ¿no? Pero creo que es importante que lo diferenciemos de las situaciones que, no sé, reales que se podrían dar en un equipo de fútbol base, en las que nos dedicamos media hora de una semana, que tenemos 2 horas de entrenamiento, a ensayar una salida o a ensayar cómo sacar un córner, ¿no? Por decir algo. Claro, y sobre todo cuando se habla de automatismos, a mí me gusta mucho la palabra, pero también me da mucho miedo, porque lógicamente si en un deporte colectivo e impredecible te basas solo en automatismos y no en principios, que es lo que hacen muchos entrenadores, al final cuando falla una parte de ese automatismo, si es un automatismo secuencial, fallan todas las partes. Ujú. ¿No, Iván? Sería... Desde luego, claro. Ahí se produce ya un error en cadena, exacto. Vale, las preguntas, la verdad que son súper interesantes y son bastante complejas. A ver, acabamos con las que están puestas para dejar otra parte, otra invitación. Quedan 3, 4 preguntas. ¿Hasta qué punto es bueno desde el punto de vista del entrenador para que el jugador asocie la toma de decisiones correctas? O esta pregunta no la entiendo. Si podéis reformularla, perfecto. A ver. Dentro de una sesión, ¿piensas que es mejor aumentar la complejidad de tarea a tarea, el principio de progresión compleja y así estimular la progresión en la carga cognitiva? ¿O es mejor alternar dentro de una misma sesión? Es decir, creo que preguntan si en una sesión se debe incrementar la complejidad cognitiva o es Ujú. mejor ir alternando, imagino, complejidad cognitiva con otras tareas que impliquen menos complejidad, creo. Bueno, yo lo que creo es que necesitamos también, en muchos casos, optimizar recursos, ¿no? Y yo creo que es un buen punto de partida utilizar tareas base, tareas amplias, tareas que además son estimuladas de manera bastante habitual en nuestros entrenamientos, en las que el jugador ya desde el punto de vista de partida se sienta cómodo, sepa cómo actuar, sepa cómo relacionarse. Y a partir de ahí ir trabajando diferentes variantes que estén asociadas a comportamientos específicos que queramos desarrollar. A mí me parece que eso es una buena línea de trabajo, porque somos capaces de optimizar esos recursos a nivel temporal, disponemos de poco tiempo, no podemos estar moviendo espacios, materiales, y además el jugador ya tiene una predisposición positiva hacia esa tarea, puesto que la conoce, se siente cómodo, pero eso no quiere decir que esté digamos, que haya ya alcanzado su alto nivel de pericia, sino que a partir de esa tarea abierta vamos a ser capaces de ir introduciendo esos estímulos, esas variantes, ¿no? Me parece una buena... Mmm, Sí, 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 sí. Vamos, yo creo que el debate está siendo espectacular. ¿Hasta qué punto es bueno, desde el punto de vista del entrenador, manejar las tareas verbalmente para que el jugador asocie la toma de decisiones? Es decir, yo creo que quiere decir que cuando se equivoca, el entrenador le corrige verbalmente o da feedback a los jugadores, o por el contrario es mejor trabajar con metodología de resolución de problemas. A ver, aquí hay un tema, yo creo que es crucial y además en el libro lo destaco en uno de los hábitos. Eh, y es la idea del error recurrente, ¿no? Es cuando el entrenador percibe que un jugador ha cometido un mismo error en la misma dirección. Es decir, yo puedo percibir que el jugador, no sé, pues imaginaros medio centro, recibo, me giro, ¡pum!, nos roban y gol. ¿Debo parar ahí la actividad? ¿Debo parar ahí la tarea? Pues yo diría que sería positivo eh, analizar cuál es
el comportamiento en la próxima situación del jugador, ¿no? Que tenga unas características similares. Porque puede que él mismo haya comprendido que cuando recibo como medio centro no es positivo que yo me gire, porque tenemos la oposición de un adversario que nos coloca, que nos va a robar el balón y nos va a colocar en inferioridad, o bien que se da simplemente a un error, como decíamos antes, de ejecución, ¿no? Entonces, es importante que tengamos la capacidad de detectar esos errores en nuestro jugador y que también, como entrenadores, seamos en cierta medida predictores de errores. Es decir, yo introduzco esta tarea con esta variante que sé que va a hacer que se cometan errores. Pues de jugar en largo en lugar de jugar en corto, de jugar en vertical en jugar en horizontal, porque eso me va a permitir realizar ese proceso de descubrimiento guiado hacia los jugadores, o bien con preguntas, periodo breve de reflexión, porque no podemos parar, no vamos a parar el entrenamiento 10 minutos a pensar, a ver cómo resolvemos esto, y de carácter inductivo mediante tareas que favorezcan que ellos mismos resuelvan ese tipo de problemas, ¿no? Mediante la propia práctica, mediante la propia experimentación. Eso, desde luego, tendrá un calado, una significación enorme de cara al futuro aprendizaje del jugador. Muy bien. Aquí hay un compañero que le puedo contestar, si me lo permites, Iván, que dice: Claro. buenas tardes, compañeros. ¿Qué opinan de trabajo en neurociencia en edades tempranas, categoría alevín infantil contextualizado, y qué impacto tiene sobre distintas áreas cerebrales? Hay una investigación muy chula en el 2000 con taxistas de Londres y no taxistas, y en el 2006 con taxistas y conductores de autobuses de línea regular. ¿Qué sucedía? Que los taxistas tienen que conocerse todo el callejero de Londres por rutas impredecibles, velocidades cambiantes, tienen que saber manejarse si hay imprevistos, si hay obras, ¿no? Y un no taxista o un conductor de autobús de línea regular normalmente siempre va a la misma velocidad, hace las mismas distancias, los mismos trayectos. ¿Qué sucedió? Que en este caso el área del hipocampo era mayor en los taxistas, ¿vale? El área del hipocampo está relacionada con la memoria. Antes indicamos que aproximadamente a la élite, a primera, segunda división, llega al 0,1%. ¿Qué hacemos con el 99,9%? Trabajar en este caso la neuroplasticidad va a ser beneficioso tanto, por un lado, para llegar a la élite, los pocos que lleguen, como, por otro lado, para seguir esta adherencia hacia la práctica deportiva. Además, se está demostrando que con el ejercicio físico y el deporte, lo que comentábamos antes, se favorece la neurogénesis, neurosinaptogénesis, vascularización cerebral, la producción de BDNF. Por tanto, aquí la neurociencia tiene un valor diferencial que aportar. Me siento obligado a subrayar lo que estás comentando, reforzando lo que está comentando Juan Ángel. Hay no solo ese estudio de taxistas, hay estudios con neuroimagen ya en cerebros de niños y adolescentes en donde están realizando tareas de jugar a cualquier actividad física y a los que realizan un ejercicio que a lo mejor no conlleva esa resolución de problemas o esas situaciones donde tienen que resolver una situación táctica o un juego. En definitiva, es que el cerebro de esos niños va a tener una mejora a nivel estructural, a nivel funcional y, como decía Juan Ángel, a nivel molecular y químico, que también hay que mencionar aquí los neurotransmisores que están relacionados con el bienestar y con el aprendizaje, como pueden ser la serotonina, la oxitocina o la dopamina. De manera que al final introducir esos conceptos que sabemos que con la neurociencia pues son fundamentales, como puede ser generar curiosidad en un entrenamiento, sorprender, hacer una tarea que el alumno, no, en este caso el deportista o el niño, no se lo espera,
el hecho de sorprender al cerebro con actividades, con ejercicios que son novedosos, eso hace que el cerebro vaya a mejorar. Estábamos hablando antes de esa variabilidad de 1000 a 10.000 conexiones, ¿no? que puede realizar una sola neurona, ¿no? Una sinapsis. Entonces, no solo en adultos, sino en categorías inferiores, más todavía, porque ese potencial de desarrollo de su cerebro está todavía en fase de formación, con lo cual, pues no hay duda que incorporar estos principios neurocientíficos del aprendizaje en el entrenamiento de fútbol base, pues yo creo que van a enriquecer no solamente en el juego real de fútbol, sino en el desarrollo del cerebro de esos niños. Y al final la adherencia al fútbol, y ya no solo al fútbol, sino a lo que es hacer actividad física, es fundamental, ¿no? Para esos entrenadores que estáis al pie del cañón. Estupendo. Ya hay un compañero también que preguntaba sobre las células GPS, que yo creo que prácticamente os hemos contestado, porque la respuesta iba orientada a la memoria espacial. Dani en este caso ha comentado también el neurotransmisor de la oxitocina con el vínculo social. Si quieres precisar un poco más la pregunta, bienvenida. Y ya las últimas preguntas, porque queremos dejar el debate abierto para el futuro. Y yo creo que estamos generando un interés espectacular de la necesidad de esta fusión tan necesaria entre fútbol y neurociencia, porque a través de la práctica, a través de la pericia que tenéis entrenadores, preparadores físicos, a partir de la visión de los científicos, a partir de la visión de los pedagogos, yo creo que se están sacando cosas muy, muy, muy chulas para dar valor a nuestro trabajo, que eso es imprescindible y para hacerlo bien. Si el nivel último para un jugador es el de competencia inconsciente, ¿qué sucede para el entrenador en el proceso de entrenamiento? Feedback, correcciones o en la competición, charla, resolución de problemas, etc. Y dice así, ya que no hay acciones motrices, pero hay emociones y muchos aspectos. Es decir, ¿cómo influye en este caso? Yo creo que comenta la parte volitiva, la parte emocional y la parte motivacional en todo este proceso de competencia inconsciente. Y es que no he entendido del todo bien la pregunta, pero en el proceso que ha comentado antes Iván de competencia inconsciente se basa en los marcadores somáticos que muy bien define Antonio Damasio en su libro El error de Descartes. Se basa en las emociones y se basa en las experiencias agradables, desagradables. Por tanto, si un jugador de fútbol o una persona a nivel vital tiene problemas o conflictos de pareja, con los amigos, eso indudablemente va a influir en su proceso más intuitivo, más inconsciente, más rápido y más automático de toma de decisiones. Por tanto, antes estábamos hablando de la parte de visualización en particular y del psicólogo deportivo en general. La figura del psicólogo deportivo, por ejemplo, Luis Enrique siempre acompaña a Joaquín Valdés. ¿Por qué? Porque quiere optimizar todos estos procesos emocionales que ellos saben que son esenciales en la toma de decisiones inconscientes y, por tanto, en el rendimiento del jugador. Entonces, creo que hemos contestado esta pregunta también. La verdad es que podríamos estar aquí toda la tarde, pero seguramente tendremos que atender también a las familias. Yo solamente, pues no me queda otra que felicitaros a los dos por lo bien que habéis llevado esta charla. Iván, muchísimas gracias. La verdad es que pues se agradece. Yo he estado tomando nota, anotando. Hay muchísimas cosas en común que, como bien se puede intuir, pues que son trasladables al profesional, los que estamos dedicándonos a la neuroeducación a pie de pista o incluso pues, con grupos de investigación, como en mi caso, ¿no? Que también colaboro con 2 grupos de investigación. Yo me gustaría subrayar, y ya termino yo mi intervención y os dejo a vosotros que finalicéis, lo que habéis comentado, ¿no? Como que
La motivación es fundamental, ¿no? Para que ese cerebro siga como el motor de acción, ¿no? De hecho, hay ya una evidencia científica en todas las áreas del conocimiento científico, pedagogía, fisiología, psicología, todas coinciden en que hay 3 motores de acción, que el cerebro sigue desarrollándose y sigue evolucionando cuando se dan esos 3 motores de acción, o al menos uno de ellos. Uno es el placer, que está relacionado con la motivación, como es evidente. El otro es la necesidad y el otro es la curiosidad. Si no hay algunos de estas 3 acciones, el cerebro deja de desarrollarse. De hecho, hay un estudio muy bonito con tribus africanas que han comparado con los cerebros de personas civilizadas en la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, como a nivel fisiológico, un cerebro de una persona que vive en una tribu, el máximo desarrollo que llega a tener es el equiparable a un niño de 12 años. ¿Por qué? Porque ahí ya en las tribus que pueden llegar a los 40, 50, 60 años de vida o los años que lleguen, pues claro, esa evolución del cerebro pues ya deja de tener placer, el placer no les motiva, puesto que allí lo pueden tener en cualquier momento. La necesidad y la curiosidad pues se acaba, ¿no? Entonces, pues, animaros a seguir trabajando en esta línea como es lógico. Y yo me despido de ti, Iván. Os dejo a vosotros que terminéis la charla. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Un abrazo, Dani, y muchísimas gracias sobre todo por la invitación y por, bueno, pues, por recibirnos así de bien y sentirme súper cómodo con vosotros, por supuesto. Gracias, Iván. Pues te dejamos que clausures tú esta charla de los 30 hábitos que yo creo que prácticamente todos los compañeras del mundo del fútbol es una necesidad para cultivar el cuerpo y sobre todo la mente, y este placer, necesidad y curiosidad de la que hablaba Dani. Por tanto, Iván, muchísimas gracias y tú puedes clausurar. Bueno, a mí me queda poco por decir. Por supuesto, daros las gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias a todos los que habéis estado aquí esta hora y pico, hora y 20 casi. Gracias por vuestras preguntas. Y bueno, pues emplazaros para futuras ocasiones que tendremos próximamente la posibilidad de vernos, tanto en el Congreso como seguro que en futuros trabajos, futuros proyectos. Y bueno, pues que nada, pues ya sabéis todos mi cuenta de Twitter. Bueno, pues si alguno de vosotros queréis hacer algún comentario sobre el libro, cualquier feedback, cualquier aportación, pues siempre son bienvenidas, porque la verdad que se aprende mucho en este proceso de 2 direcciones en el que nos encontramos, docente-discente, y es un gusto pues bueno, pues poder promocionar charlas así, en las que desde luego que todos aprendemos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Buenas tardes.